Sí, dentro de 8 días vamos a tener el foro con 2 ingenieros de telecomunicaciones que van a venir a hablar con ustedes. El objetivo es que recuerden participar en la plataforma, hay un foro, tienen que hacer preguntas, es calificable. Espero que hagan preguntas antes del martes porque debo pasárselas a ellos para que las revisen. Listo. Ya algunos empezaron a hacer preguntas. O sea, necesito que hagan preguntas para la plataforma, ¿sí? Para yo organizarlas, mandárselas a las 2 personas que van a venir a estar con ustedes, para que sepan más o menos qué les van a preguntar o para que, pues, si hay preguntas así como que no sean como de la vida diaria, sino del sector, si ustedes quieren saber qué piensan ellos del sector o cosas de ese estilo, que tengan como tiempito de darle una leidita a algún informe o algo así. ¿Listo? Profe, Dime. de los foros anteriores que ya participamos, Sí. si uno tiene más por agregar, ¿está bien o está de más? O, ¿De cuál foro exactamente? pues de la participación del wiki. Sí, pero es que hay varios. Es que yo revisé el de las noticias, Por eso ya. de las funciones del ingeniero. Sí. Pero en los otros no hay problema porque no los he calificado aún. ¿Listo? Bueno. Bueno, chicos, entonces hoy vamos. Hay 2 temas principales que quiero atacar en esta clase. ¿Sí? La primero es que quiero que hablemos un poquito de cómo se está comportando el sector, básicamente el sector de Internet. ¿Sí? Entonces, bajé un estudio que hace es como una empresa sobre cómo es el comportamiento del ancho de banda en Internet y cómo ha crecido a nivel mundial. ¿Sí? Y segundo que quiero que hagamos es que hablemos sobre los organismos reguladores en telecomunicaciones, unos en Colombia y otros a nivel internacional, pero es importante que los vayan conociendo y se vayan pues, sintiendo como familiarizados con ellos porque los van a tener que ver seguramente más adelante. No se ve nada. No se ve nada en la pantalla. Rayitas verdes, naranjitas. No, nada. Pues es que tiene 3 rayitas verdes y una rayita roja. Lo que les voy a mostrar. No lo ven, es una cosa en el navegador. No es una presentación, pues. Nada. Nada, chicos. A ver, miremos con esta presentación. Voy a intentar nuevamente, vamos a ver si empezamos con esto. Nada, chicos. Bueno, vamos a cambiar de cámara para que me vean a mí. A mí sí me están viendo. A mí. Regulación de telecomunicaciones. Ah, bueno. Ya yo la que no los veo soy yo. Pero bueno, lo importante es que ustedes vean esto. Bueno, entonces vamos a hablar de la regulación en telecomunicaciones. ¿Qué saben ustedes de regulación o qué se imaginan ustedes que es regulación o qué han leído? ¿Qué creen que cuando hablamos de regulación a qué nos referimos? Pues como, por ejemplo, hablando de FOMCEN, que no hubiera una regulación, ellos harían lo que quisieran con el usuario. Cobrarían a cualquier tarifa, recuerden las tarifas, hablando de por ejemplo los planes salían lo que les dio la gana. Pues no, pero yo pienso que la regulación de telecomunicaciones tiene que ver tanto con las estaciones de radio,
el uso de frecuencias, pues como tenían algunas plataformas de telecomunicaciones. Ok. Bueno, entonces, cuando hablamos de regulación, vamos a hablar de estándares. Eso quiere decir que solamente son como sugerencias de instalación o de cómo funcionan. Cuando hablamos de legislación, hablamos de leyes. Ahí sí hablamos de que existe una ley, que hay como un decreto o algo que rige o que inclusive implica, por ejemplo, pago de multas o compra de licencias, ¿sí? Entonces, normalmente como los entes que regulan sacan es como una especie de estandarización y son los entes que legislan los que realmente se encargan de hacer aplicar la ley de acuerdo a esos estándares. En algunos países esas dos funciones las genera un solo ente. En otros países son funciones completamente separadas. Listo. Vamos a empezar entonces por el organismo internacional más importante en el área de telecomunicaciones, que es la ITU. ITU. Bueno, en inglés es ITU, en español es UIT. UIT, sí, Internacional de Telecomunicaciones. Listo. La ITU es un órgano creado por Naciones Unidas. Es un órgano que tiene, pues se creó más o menos se creó en 1932. Es uno de los órganos, organismos más viejos en ese sentido. Y una de sus funciones principales, era establecer como algunos convenios o como formas de operar. En ese entonces, el servicio por excelencia en telecomunicaciones no era la telefonía, era la telegrafía. Alguna vez hemos hablado del telégrafo, ¿cierto? Y alguna vez supongo que han leído acerca del telégrafo, si hicieron el wiki de la historia, ¿cierto? Entonces el telégrafo creció a la par de los trenes, ¿sí? Eran unas líneas de cobre, habían oficinas específicas de telégrafo, no era algo que tuvieran cada usuario en su casa, habían unas oficinas especiales, no era realmente tan sencillo de manejar. Se masificó muchísimo con la creación del código Morse, ¿sí? Pero no es un dispositivo de usuario, era un dispositivo que cada usuario tenía que ir hasta ¿cómo se llama eso? Hasta una cabina, como una cabina telefónica, en ese caso era una cabina telegráfica, y empezar a pedir que le mandaran un mensaje, y había una persona, un operador encargado de teclear el mensaje según el código Morse. ¿Qué pasó en esa época? Europa realmente es un continente en el que los países están muy cercanos y es muy fácil ir de un lado a otro, ¿cierto? Además estamos como por la época del 32, habíamos acabado de pasar la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y se habían creado, digamos que ciertos lazos y se quería unir Europa de alguna manera. ¿Qué propusieron entonces? Crear una conferencia telegráfica, ¿cierto? Para definir cómo se iban a hacer esos envíos de telégrafo de manera internacional, ¿cierto? Si yo tenía un primo, no sé, en Italia y yo vivía en España, entonces yo quería mandar información a ver cómo estaban, si estaban bien, ¿cierto? Y ellos querían saber cómo hacerlas, pues cómo hacer como toda la parte de marco tarifario, ¿cierto? Cómo se cobraba eso, cómo se hacía la interconexión, a quién se le pagaba qué por cada cosa, ¿sí? No es solamente crecer en cuanto a tecnología, sino cómo se iba a regular el asunto. Entonces por eso se creó en septiembre de 1932 la Conferencia de Unión Telegráfica. Más adelante estuvo
o siguió creciendo y se generó la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿sí? Eh, ¿Por qué cambió el nombre a telecomunicaciones? Porque con el tiempo el teléfono tuvo bastante fuerza, ¿cierto? El teléfono se hizo bastante importante, cada usuario sí tenía un teléfono en su casa, sí era más fácil de manejar, empezaron a crecer el número de usuarios. Y adicionalmente el telégrafo no se quedó ahí parado, Marconi impulsó mucho la parte de telegrafía inalámbrica, ¿cierto? Entonces hablamos de telégrafos que no solamente se utilizaban en un continente, sino que había comunicación entre América y Europa, por ejemplo, a través del Atlántico. Entonces empezaron como a generarse diferentes desarrollos, en principio la telefonía y la telegrafía, y después decidieron que no era suficiente, que no se podía enmarcar dentro de uno de esos servicios, sino decidieron llamarlo telecomunicaciones. Y empezó a llamarse así desde 1934, ¿sí? Este fue un convenio que firmaron igual. Este es un ente que pertenece a Naciones Unidas y su forma de organizarse entonces es en 3 comités, ¿sí? Antes eran, ahí está, CCI-TT y CCI-R. El CCI-TT era la Comisión Internacional de Telecomunicaciones y de Teléfonos y Telégrafos, y la otra era la Comisión Internacional de Radiocomunicaciones. Entonces se les decidió cambiar el nombre, entonces ahorita tenemos I2T, I2R, I2D, ¿cierto? Hay una que se encarga de la normalización de cualquier, o sea, la I2T de cualquier sector de las telecomunicaciones que no sea radio. Entonces ahí estamos hablando de todo lo que tiene que ver con fibra óptica, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con medios confinados, coaxial. Hay otra que se encarga de la parte de radiocomunicaciones, entonces eso se encarga, por ejemplo, de comunicaciones satelitales, de lo que es comunicaciones microondas y el otro tipo de tecnologías que hay. Y hay otro que impulsa nuevos desarrollos en telecomunicaciones, ¿sí? Estos dos hablan de normalización, es decir, ellos crean normas o estándares de cómo seguir, cómo trabajar. ¿Se acuerdan que cuando salió el modelo OSI, que yo les dije que era muy importante para ellos porque se definían puertos, protocolos y ese tipo de cosas? ¿Listo? Entonces, las nuevas tecnologías no necesariamente están, digamos que formuladas o normalizadas por la ISO, que fue la que generó el modelo OSI, sino que la ITU y otro organismo que se llama IEEE son unos de los mayores normalizadores en el mundo. Sí, ellos generan estándares y normas de cómo deben funcionar cada una de las tecnologías, y es a ellos a las que nos acogemos para poner a funcionar alguna tecnología en nuestro país. A nivel ya más regional, que nos incumbe a nosotros, está CADATEL. CADATEL es un comité andino de telecomunicaciones. Básicamente pertenece a aquellos que hayan firmado el Acuerdo de Cartagena en toda la parte de materia de telecomunicaciones. ¿Quiénes están ahí? Está Venezuela, está Colombia, está Perú, está Ecuador y está Bolivia. Esos son los que hacen parte de CADATEL. Pero es bastante importante porque, por ejemplo, definen tarifas fronterizas, pues el objetivo es generar políticas ambientales en la parte de telecomunicaciones, mirar cómo se armoniza el uso del espectro, porque igual tenemos zonas fronterizas, entonces es importante mirar eso. También tratan de apoyarse en telecomunicaciones en caso de desastre, ¿sí? En caso de que pase alguna cosa, podemos pedir ayuda a nuestros vecinos para que nos ayuden con el soporte en la parte de telecomunicaciones. Y de la OEA tenemos la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, ¿sí? de la Organización de las Naciones Americanas. Ahí está el CITEL, es de sector, digamos que el objetivo es mirarlo más desde el punto de vista de la información, o sea, no solamente trabaja en telecomunicaciones, sino que también
toca un poquito la parte de informática. ¿Por qué son importantes entonces estos organismos? Porque me permite el manejo de estándares. Desde ese punto de vista definimos cuáles son las características físicas y operativas de ciertos equipos, por ejemplo, bandas de frecuencia, rangos de potencia. Ahí decía, por ejemplo, también que políticas ambientales, es decir, cosas como qué se hace con las baterías, si vamos a trabajar con paneles solares, cuánto es el consumo máximo de energía, cosas de ese estilo, ¿sí? Eso es bastante importante para uno operar. Digamos que estas son como guías generales que cuando ya entramos a un país hay alguien encargado, una dependencia encargada de hacer ya la legislación como tal. ¿En qué se apoya esa legislación? Básicamente en los compromisos que se asumen en este tipo de organizaciones, en la ITU, en CITEL, en CADATEL, para cómo se va a administrar. ¿Sí? En nuestro país el encargado de eso es el ministerio. ¿Sí? El ministerio ha tenido desde su creación diferentes nombres. ¿Sí? Primero se llamaba la Oficina de Correos y Telégrafos. No solamente estaba encargado de las líneas telegráficas, sino también de la parte de correo, ¿sí? Se creó en 1876. Luego, bueno, aquí se dice que se creó como una oficina de líneas de telegráficas. Luego se tomó a cargo el correo en el 23. Y también la planeación y el crecimiento en la parte telegráfica. En este caso aquí también, en Colombia, el telégrafo creció al lado de las vías férreas, ¿sí? Entonces no había una cobertura muy alta, solamente por donde tendríamos vías férreas, no en todas partes había cobertura telegráfica. Entonces por eso se unieron a la parte de oficina de correos. No sé si se acuerdan del telegrama. Sí, ese era un medio muy útil. Si quieran, ustedes se acuerdan. Gracias. Es que todavía tengo estudiantes que no les tocó. A mí me regalaron un telegrama, me lo mandó mi abuelita cuando cumplí 15 años y por ahí lo tengo guardado. O sea, eso fue hace algún tiempo, pero siquiera que ustedes se acuerdan de eso, porque es que todavía tengo estudiantes que me miran como si fuera loca. Pero gracias. Sí, pero nosotros lo utilizamos, yo creo que Larry también, yo lo utilicé como estaba de compañero, pero no decirlo. Gracias. Sí, me tocó que la verdad también fui usuario de los telegramas. De los telégrafos. Sí, yo sí solamente los he visto en museos. Ahí sí tengo que ser honesta con él. Pero lo que pasa es que nuestro país tiene un problema grande de cobertura. O sea, las nuevas tecnologías se demoran muchísimo en llegar a muchos lugares. Entonces, para las personas que viven en Medellín, mandar una carta no es usual, ¿sí? O un telégrafo. Para las personas que viven más lejos de las ciudades principales, es normal mandar una carta. Inclusive, a mí me tocó llamar de cabinas telefónicas porque no habían teléfonos y no había celular, ¿cierto? Ahorita uno tiene un celular y si hay cobertura te llamo desde cualquier parte. O trato de buscar un lugar donde haya cobertura cerquita. Pero no es fácil, cubrir Colombia no es fácil. O sea, la cobertura de Colombia por su situación topográfica es difícil. De hecho, todavía hay lugares de difícil acceso, no hay vías, no hay carreteras, ¿cierto? Hay que ir a caballo o caminando. O sea, Colombia es un país muy rico, pero es un país en ese sentido muy difícil para llevar ciertos servicios de telecomunicaciones. Entonces, claro, los servicios más viejos son los servicios que todavía persisten y los servicios que todavía algunos conocen, pero gracias a ustedes por no hacerme sentir tan vieja. Bueno, chicos, el caso es que luego primero era una oficina y luego el ministerio decidió darle tanta fuerza
que lo convirtió en ministerio y se convirtió no solamente en el Ministerio de Correos y Telégrafos, sino el Ministerio de Comunicaciones. Desde ese punto de vista cambió un poquito, digamos que sus funciones, ¿sí? Porque ya no solamente está encargado de la parte de telegrafía, sino también de la parte de televisión y telefonía, ¿sí? Ahí está diciendo toda la parte de correos y giros, pero sobre todo porque el ministerio, hasta su final, o sea, hasta que cambió nuevamente de nombre, siempre trató de mejorar la cobertura, o sea, no era un simple deseo de administrar el servicio que teníamos en este momento, sino de mejorar la cobertura. Y por eso hace por lo menos 10, 15 años salieron programas como Compartel, por ejemplo, en los cuales se ubicaron en principio teléfonos en ciertos lugares para que se accedieran y luego computadores para que la gente accediera. Lo que pasa es que es más fácil manejar un teléfono que un computador, entonces no es lo mismo como la penetración o el impacto que tuvo poner un teléfono en una zona alejada a tener un computador, porque así la gente viera el computador, pues no sabía manejarlo muy bien, había gente que no sabía leer, pero digamos que el ministerio siempre ha tratado de garantizar cobertura en toda la zona pues del país. El ministerio dentro de su operación básicamente clasificó los servicios de esta manera: servicios informáticos y telemáticos, entonces aquellos que tenían que ver con internet, ¿cierto? Con el manejo de software y ese tipo de cosas. Servicios de valor agregado, que eran servicios que se podían prestar sobre infraestructura que ya había, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo mis líneas de cobre, ¿sí? Las utilizaba para servicios de telefonía, ¿sí? Pero sobre esos servicios de telefonía yo también podía ofrecer servicios de datos o podía ofrecer tripartita, conferencias, ¿cierto? Habían otras cosas que yo ofrecía. A esos servicios se les llamaban servicios de valor agregado, sí, porque estaban, o yo las podía agregar a un servicio que ya tenía y para el cual monté la infraestructura que había. Los servicios postales, recuerden, eso no ha desaparecido. Los servicios básicos, cuando hablamos de servicios básicos hablamos de telefonía, ¿sí? Los servicios de radiodifusión, que básicamente ahí está toda la parte de radio y televisión. Servicios auxiliares y ayudas ¿se acuerdan que vimos el espectro, cierto? ¿Se acuerdan que habían unos espectros para ayudas, para emergencias y ese tipo de cosas? Y servicios especiales de telecomunicaciones. Esa forma de organizarlo, aunque por acá habían servicios informáticos y telemáticos, no reconocía mucho la parte de tecnologías de la información que se hizo tan importante con las telecomunicaciones. ¿A qué me refiero? A que no es solamente tener el dispositivo de telecomunicaciones y la frecuencia de uso, sino que si yo no tengo aplicaciones sobre el dispositivo, no me sirve. Sí, pensemos en un celular. Si ustedes el celular lo tuvieran solamente para llamar, yo creo que no se comprarían el celular de mayor gama, ¿cierto? Si yo en mi celular puedo hacer videoconferencia, tomar fotos, revisar mi correo, chatear, mandar mensajes, revisar mi agenda, no sé, revisar, otra de las aplicaciones que tienen es Linterna, una cosa para mirar los códigos de barras, pues o sea, ya ahorita mi celular me permite hacer un montón de cosas, ¿sí? Entonces, el hecho de tener la informática mezclada con las telecomunicaciones ha potencializado nuevos productos y digamos que el consumo de más ancho de banda, por ejemplo, ¿sí? Ya ahorita te están vendiendo conexiones
a datos más altas. ¿Por qué? Porque la gente las está utilizando, la gente le encanta chatear por el BlackBerry, a la gente le gusta revisar su correo, está pendiente de Messenger, tiene pues miles de aplicaciones ahí. Entonces, digamos que da como ese crecimiento y esa fusión que ha tenido el sector no solo en Colombia, sino a nivel mundial. En el 2009 salió una ley en la cual el Ministerio de Telecomunicaciones de Comunicaciones pasó a ser el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación. Eso impone muchas cosas. Por ejemplo, no solo que antes quien se encargaba del manejo de los computadores. Vamos a pensarlo así. ¿Quién se podría manejar de la alfabetización en eso? El Ministerio de Educación Nacional, ¿cierto? Porque de alguna manera era educación y ese tipo de cosas. Como hablamos de un Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, entonces en ese caso el Ministerio ha impulsado un poquito más toda la parte de alfabetización en informática, ¿sí? No solamente con el apoyo de programas en informática básica, pues como aprender a manejar un computador, sino en digamos que impulsar a las empresas que desarrollan software, por ejemplo. ¿Sí? Y de hecho, una de las metas es que nosotros seamos exportadores de software, que seamos tan buenos generando software que podamos ser exportadores de software. Entonces, digamos que la visión se cambia un poco. ¿Qué pasa? Que igual el ministerio pues sigue velando por lo mismo de siempre y es mejorar la masificación, hacer el uso libre de la competencia, regular, por ejemplo, lo que decían ustedes ahorita, lo de los operadores, tarifas para que no cobren más y cosas de ese estilo, hacer uso eficiente de la infraestructura que tenemos y la protección a los derechos de los usuarios. Ese ministerio va a velar porque a nosotros no nos cobren más en una factura, cosas de ese estilo. Bueno, aquí están algunas de las misiones, objetivos del ministerio, que básicamente se encarga de promover como tal el sector a través de proyectos, programas, planes, a través de proyectos de apropiación, no solamente de implementación de nuevos servicios o de generar pues nuevas políticas para unas tecnologías, sino también la parte de apropiación que yo les decía, que la gente se conozca la tecnología y sepa utilizarla. El objetivo es promover también la investigación. Entonces, a nosotros como universidades, por ejemplo, nos conviene mucho y han salido muchos planes para promover la investigación en esta área y definir toda la parte de política y gestión, o sea, cómo se administra eso. Se está encargando del espectro radioeléctrico. ¿Se acuerdan cuando hablamos del espectro? Que yo les decía que es un bien no renovable, ¿sí? No podemos agotar el espectro. Entonces es importante saber cómo administrarlo y sacarle mayor eficiencia posible, pero también sigue teniendo a su lado organismos que le ayudan con esas funciones. Y volvemos a mirar, de todas maneras, a pesar de que el servicio postal no es el más usado o el que más conozcamos, sigue siendo parte de, digamos que de sus obligaciones. Entonces al ministerio pertenecen la Red Postal de Colombia, que opera toda la parte de servicios postales, se llama 472. Ahí está la página web por si la quieren visitar y está hasta donde tiene cobertura. Está la parte de radio y televisión, que básicamente es como la encargada de emitir los canales de televisión, Señal Colombia, el canal institucional, y el Canal 1, que son los canales institucionales pues del gobierno. Ellos también se encargaron de toda la parte de revisión de contenidos de televisión, ¿cierto? Ellos hacen una revisión de los contenidos de televisión y estuvieron también a cargo de la licitación del cambio a televisión digital terrestre.
Sí. Está la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CRC, que se encarga de lo que hemos dicho ahorita, proteger los derechos de los usuarios. Ella es la que define específicamente los costos tarifarios, los costos de interconexión, y es quien al final resuelve, digamos, que todos los problemas que tienen los usuarios acerca de los operadores, porque cobran doble o porque cortan servicios, cosas de ese estilo. Está la Agencia Nacional del Espectro, que es la encargada, la unidad administrativa que se encarga de la parte técnica, financiera y administrativa de la gestión del espectro como tal. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, está bien. Bueno. Vamos a hablar entonces ya, espero que lo vean, del crecimiento de Internet a nivel a nivel mundial. ¿Sí lo alcanzan a ver? No, no sale nada, profe. Profe, esas diapositivas no las vas a mandar, están en la... Sí, se las puedo mandar, pero me acuerdan enseguida. Sí. Listo, profe. ¿Están viendo esta pantalla? No. ¿Qué hacemos, hombre, muchachos? ¿Ah? ¿Cómo hago para ponerles esto? Voy a volver a cambiar esto. ¿Sí se ve? Sí, Bueno, chicos, entonces este es un informe que también, si quieren, se los mando por correo electrónico, que hace una empresa que se llama Teleographics, sobre el crecimiento de Internet a nivel internacional, ¿cierto? Eso que ven ahí es el crecimiento de los últimos 5 años, desde el 2006 hasta el 2010. En las barritas como verdes, si alcanzan a ver el color, la más chiquita es, o sea, la primera que se ve es el del 2006, luego sigue 2007, 2008, 2009 y 2010. Básicamente habla del crecimiento del ancho de banda de Internet en terabits. Entonces, pues yo no creo que vean los números, pero yo se los voy a mencionar. En el 2006, el ancho de banda de Internet estaba por debajo de 10 terabits. Pero en el 2007 llegó exactamente a los 10 terabits. Y así fue subiendo como exponencialmente, porque miren que en el 2010 el ancho de banda de Internet está alrededor de los 40 terabits. Sí, estamos hablando de terabits por segundo, o sea, 10 a la 12. Sin embargo, digamos que el crecimiento anual no ha sido tan bueno. ¿A qué me refiero? A que aquí después del 2007 ha tenido un bajoncito, como se ve en esa... ¿Ven la línea? Eso es una línea roja, ¿la ven? Sí. Esa línea roja marca que del 2006 al 2007 hubo un incremento por encima del 50%, casi llegando al 75% del crecimiento anual de un año al otro. Mientras que en los otros como años no ha habido tanto crecimiento en la rata de bits. ¿A qué se debe eso? Básicamente se debe eso es al crecimiento de usuarios, es decir, ¿por qué ha crecido el ancho de banda? No porque tengamos que utilizar más ancho de banda, sino porque tenemos más usuarios conectados. Esta gráfica que les voy a mostrar ahora muestra el crecimiento promedio y pico del tráfico por región, ¿cierto? Igual, durante los últimos 5 años.
En la parte de abajo está Medio Oriente, está Europa Oriental, está el sur de Asia, Latinoamérica, Europa Occidental, Oceanía, no, Europa Central, Oceanía, Asia Oriental y Estados Unidos y Canadá. La última es Estados Unidos y Canadá. Entonces, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver el 100. De hecho, no sé si alcanzan a ver mi mouse. No, ¿cierto que no? Ok. Las primeras tres barritas, o sea, los primeros dos como conjuntos de barritas, el gris y el azul, pertenecen el primero a Medio Oriente, el otro a Europa Oriental y el otro al sur de Asia, estos tres primeros. El Medio Oriente está entre el 98 y 95% más o menos, y los otros dos están por encima del 100%. Entonces me dicen, pero ¿cómo es que un país puede subir más del 100% del crecimiento en los últimos 5 años? ¿A qué se refiere eso? ¿Por qué se da ese crecimiento tan alto? Si el crecimiento promedio de Internet no está por encima del 70%, estaba llegando al 60%. Básicamente se debe al incremento en número de usuarios. Entonces, a pesar de que crecieron en cuanto al consumo de Internet, los otros países, tanto Latinoamérica y el resto, están como por el 70-50% del crecimiento. Esos países tuvieron un gran crecimiento básicamente porque crecieron en número de usuarios. Es decir, hay más personas conectadas a Internet. Y se ve sectorizadamente en esos países. Esos países han tenido un crecimiento alto. En el sur de Asia está India, ¿cierto? Ha tenido un crecimiento muy alto. El Medio Oriente también ha tenido un muy alto de crecimiento, no solamente por el petróleo, sino que se ha vuelto uno de los sectores turísticos y de más consumo, entonces ha crecido muchísimo. Y Europa del Este, de Oriente, perdón, digamos que ha tenido un crecimiento después de que Rusia se dividió. Básicamente ese corresponde como a aquellos pedacitos de Europa que hacían parte de Europa, pero que hacían parte de Rusia, ¿cierto? Entonces ellos han tenido también un crecimiento en cuanto al número de usuarios, ¿sí? Latinoamérica ha tenido un crecimiento del 75% más o menos. Eso quiere decir que no nos hemos quedado estancados durante este tiempo. Tenemos inclusive mayor crecimiento que Estados Unidos, por ejemplo. Pero también puede ser, por eso primero hemos ampliado el consumo porque el ancho de banda ha subido, ¿cierto? Antes teníamos una conexión conmutada, ahorita la mayoría de la gente ha migrado a conexiones de 1 mega, 2 megas, ¿cierto? Pero adicionalmente hay más gente que tiene acceso a Internet, entonces eso ha mejorado como esa tasa que tenemos ahí. Aquí también hay una tasa que es bastante interesante de la utilización por ruta. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hemos hablado siempre de las redes hemos dicho que hay enlaces, ¿cómo se llama eso? Enlaces físicos, ¿cierto? Que yo tengo una conexión física con alguien, ¿cierto? O que tengo un enlace lógico, es decir, que yo puedo llegar hacia otro punto, así no esté directamente conectado, ¿cierto? Esta gráfica lo que nos muestra son los enlaces físicos que tráfico han tenido. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un montón de operaciones lógicas cursando sobre eso. Entonces es bastante interesante porque hemos encontrado, a ver si, no sé, ¿ustedes ven los colores? Sí. Ok, entonces les voy a decir el azul, este primero que acá el azul, son conexiones a través del Pacífico, que se ve aquí en la parte superior, dime. No ha cambiado la primera diapositiva que dice International Internet Bandwidth. No ha cambiado. No ha cambiado. No.
¿Qué hacemos? Aquí sí me lo cambia. Es que yo tengo nada que lo cambia. A ver, vuelvo otra vez a intentar acá otra cosa. Ahí sí. Sí, lo cambió. Sí, sí. Entonces ese es el que yo les estaba hablando ahorita del crecimiento. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije que las primeras tres como rayitas, grupitos de rayitas estaban por encima de 100? ¿Sí? ¿Quieren que vuelva la explicación de esto o se acuerdan? No repite, Entonces, básicamente este muestra el tráfico, el crecimiento de tráfico en la región como tal. Entonces, aquí está en porcentajes de 0 hasta 120, ¿sí? En el porcentaje vertical. No, chicos, no creo que vayan a verlo más enfocado de lo que estoy viendo yo acá porque... No, es que en la pantalla se ve súper bien, pero cuando ya lo miro en el televisor ya no se ve tan bien. Mejoró un poquito, ¿no? Nada, igual. Ahí sí. ahí sí, ahí sí. Entonces, como les decía, es una escala entre 0 y 120%, ¿sí? Ese es el crecimiento. ¿Dónde se nota más un crecimiento? En Medio Oriente, en América, en Europa Oriental, en el sur de Asia y en Latinoamérica, ¿sí? En las primeras tres hay un crecimiento cercano o superior al 100%, es decir, se ha doblado el número de usuarios que tenemos, además del consumo, y en las otras simplemente ha estado por la mitad, pero igual es un crecimiento bastante alto, o sea, por ejemplo, en el este de Asia, en Estados Unidos y Canadá, en Oceanía, que básicamente es Australia, aunque no hay un crecimiento muy alto, tenemos un crecimiento, si pensamos solamente en el consumo de ancho de banda, estamos hablando del 50%. Eso quiere decir, hace 5 años, en promedio, teníamos un consumo de 2 megas, ahora tenemos un consumo de 3 megas, ¿sí? Ha habido un crecimiento realmente alto. ¿Alguna duda hasta ahí? No, bueno. Vamos a mirar entonces la gráfica que les decía, que es la que habla de las rutas. Este es bastante interesante porque habla del porcentaje de utilización de las rutas. Entonces, aquí está entre el 2006 igual y 2010. Listo. Bueno, entonces la ruta azul quiere decir a través del Pacífico, ¿sí? O sea, entre Europa, perdón, entre América, Asia y Oceanía, ¿sí? La roja, ¿la alcanzan a ver? Sí, entre Asia. Está en Asia. La verdecita está a través del Atlántico, o sea, desde América hasta Europa. Hay unas entre Estados Unidos y Latinoamérica, que es la azul, la amarilla, y dentro de Europa es como la grisecita que está abajo. Entonces, vemos que el crecimiento en general se ha mantenido. Sí, miren que pues tiende como a bajar al final, pero en general se ha mantenido entre el 40 y el 70%. ¿Sí? Ustedes me dirán, pero entonces, a ver, ¿qué pasa con el tráfico? Hemos aumentado el tráfico. Latinoamérica, por ejemplo, ha aumentado el tráfico en un 71%, pero miren que se ha mantenido más o menos estable. ¿Qué pasa con ese tráfico? Con el tráfico, es decir, yo he aumentado el tráfico, ahora utilizo más internet. ¿Cuánto? El 70%, que hace 5 años. Pero resulta que el número de peticiones a servidores
En otros países se ha mantenido más o menos estable. Entonces, ¿yo qué hago todo ese tiempo en Internet si he aumentado el 60% de las veces que entro a Internet? A ver, pensémoslo de esta manera. Por ejemplo, usted tiene familiares en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, ¿cierto? ¿Sí o no? Listo. Resulta que hace 5 años usted mandaba anualmente 10 cartas. ¿Sí? Usted mandaba anualmente 10 cartas. Y ahorita usted ha subido más o menos el 70%. Eso quiere decir que manda 7 cartas más, es decir, manda 17 cartas. ¿Sí o no? Más o menos, ¿cierto? Pero resulta que hacia Estados Unidos, Europa, están saliendo las mismas cartas. Vamos a suponer, de esas 10 cartas, usted mandaba 3 a Estados Unidos y 5 a Europa. Resulta que en este momento usted manda las mismas 3 a Estados Unidos y las mismas 5 a Europa. ¿A dónde manda las otras cartas? No, no las está mandando para otro lado. Es decir, los canales tienen la misma utilización. ¿Qué pasa con las otras cartas que usted está mandando? A ver, es un problema simple de matemáticas. Chicos, ustedes hace 5 años mandaban 10 cartas, ¿cierto? Entonces, a sus familiares en Colombia o en Latinoamérica, vamos a decir eso. Ustedes tenían familiares en Colombia o en Latinoamérica, ¿sí o no? Tenía familiares en Estados Unidos y tenía familiares en Europa. Entonces usted mandaba 10 cartas, de las cuales 3 iban a Estados Unidos, 5 iban a Europa, quedaban 2. ¿Esas 2 dónde quedaban? O en Colombia o en Latinoamérica, ¿sí o no? Ok. Pasaron 10 años, 5 años, y usted ya manda 17 cartas. ¿Sí? Pero en promedio usted manda las mismas 3 a Estados Unidos y las mismas 5 a Europa. ¿Dónde quedan ¿A dónde manda las otras cartas? A nivel local. A nivel local. Eso significa eso. Significa que a pesar de que hemos crecido, miren que, por ejemplo, el tráfico hasta Estados Unidos, por ejemplo, el amarillito, ha bajado un poco. Se ha mantenido relativamente estable, entre 40 y 50. Sí, los demás tráficos han estado más o menos estable. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos generando más contenido. Es decir, el mayor número de veces que yo me meto a Internet, no necesariamente me meto a buscar en servidores que están en otros lugares del mundo. Pues me meto a servidores en Colombia, me meto a servidores en Brasil, me meto a servidores en Argentina, en Bolivia, en Perú, pero me meto a servidores en Latinoamérica. A eso se refiere esto. O sea, a pesar de que de manera general ha crecido el tráfico en Internet, no necesariamente ha crecido hacia afuera, ¿sí? Ha crecido porque hemos generado más contenido. Sí, por ejemplo, hace 5 años no habían cursos como estos, donde usted tiene que entrar a Internet, donde usted tiene que mirar la plataforma, bajar diapositivas, revisar su correo, ¿sí o no? O sea, aquí hemos generado más contenido. A eso se refiere esta gráfica, lo cual es bastante interesante, porque ya no solamente somos consumidores, sino que también estamos siendo productores de contenido. Sí, dime. Ahí se muestra que la comunicación es humana. O sea, la que se ha mantenido subiendo. ¿La de qué? Las comunicaciones transatlánticas. Claro, no estamos diciendo que no han subido, pero se han mantenido. El crecimiento ha sido estable, no ha sido un crecimiento muy grande, porque si todos los servidores que yo tengo, o sea, si yo en Colombia no tengo servidores, por ejemplo, sino que todos los servidores están en Estados Unidos,
si el colombiano, el mundo, ¿cierto? Las páginas, las empresas no tienen sus sedes, sus páginas acá, sino que las tienen fuera. Entonces, cada vez que yo tengo más usuarios, ellos uno entra a internet no porque me conecté, qué rico, sino porque usted necesita bajar información de su correo, porque necesita buscar a ver las noticias, porque necesita leer, estudiar, mirar pues usted entra a internet para obtener información. Sí, aunque el tráfico ha crecido constantemente, ¿sí? No ha sido brutalmente el crecimiento a pesar de que tengo más usuarios. Es decir, por ejemplo, uno de los que más subió, por ejemplo, es el Medio Oriente. Sí, el Medio Oriente subió casi el 100%. Pero el Medio Oriente se conecta ¿con quién? Con Asia y con Europa. Miremoslo así. O sea, el Medio Oriente está entre Asia y Europa. Aquí no están teniendo en cuenta África. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un crecimiento del 100% y solamente tuviera conexiones, no sé, hacia Estados Unidos, por ejemplo, ¿cuáles serían los sectores que más se moverían? O a través del Pacífico o a través del Atlántico. Ese sería el tráfico que más subiría. Y miren que el tráfico a través del Atlántico y el tráfico a través del Pacífico, aunque han subido, mire que por ejemplo a través del Pacífico ha disminuido un poco, si lo ven ahí. Sí, ¿eso qué quiere decir? Que se ha repartido y no necesariamente todo el tráfico va de continente a continente, sino que se genera internamente. Mire que, por ejemplo, el tráfico entre Europa ha subido un poco. El hecho, por ejemplo, también dentro de Asia, por ejemplo, en el 2009 tuvo un gran crecimiento. Sí, entonces estamos hablando simplemente lo que quiero mostrar con eso es, bueno, sí ha crecido, sí ya nos conectamos, pero internamente estamos generando mayor número de contenido, ya no solamente lo genera Estados Unidos, estamos generando contenido en otros idiomas, en árabe, estamos generando contenido en mandarín, estamos generando contenido en español, sí, estamos generando contenido en francés, en alemán. ¿Por qué? Porque hay una consulta importante dentro del mismo continente. ¿Sí? Bueno, esta es una gráfica también bastante interesante que nos muestra cuánto cuesta más o menos en las principales ciudades el megabits por mes. ¿Cierto? Estamos hablando de el megabits como tal, pensemos en 1 megabits por mes, ¿sí? Miremos que, por ejemplo, en ciudades como Nueva York y Londres, que son las dos rayitas que están aquí abajo, una azul y otra verde, el valor ha sido muy estable, ¿sí? Tirando igual que todos a la baja, y ha oscilado entre más o menos $25 al mes hasta más o menos unos $10 mensuales. Listo. En ciudades, por ejemplo, como en Asia, como Hong Kong, ¿cierto? Que es una de las que más crecimiento ha tenido, el valor se ha movido bastante, ¿sí? Se ha movido entre $60 al mes hasta estar más o menos en $30 al mes, o sea que se ha reducido casi la mitad, ¿sí? Y en países como Brasil, que vamos a decir que se parece en ese sentido un poco a nosotros, porque igual la conexión a internet es costosa, vemos que empezó con valores cercanos a los $100 al mes y ha bajado a valores a más o menos $50 al mes. Igual ha tenido una reducción del 50%. Esto es importante, muy importante, porque esto mueve otros sectores. A pesar de que eso haya bajado, ¿cierto? El operador está cobrando menos y está entregando más. No necesariamente está cobrando menos. Es probable que
que cobre con otras cosas, ¿cierto? Está ofreciendo otros servicios. Ya no solamente puede ofrecer banda ancha, sino que ofrece otro tipo de servicios como empaquetados, por un lado. Por otro lado, hace que, por ejemplo, nosotros tengamos equipos de mejor, pues, computadores, por ejemplo, en la casa, que compremos router inalámbrico, ¿cierto? Entonces ha llenado el equipo y ha tenido, digamos que logra mayor penetración otro tipo de tecnologías y de servicios, que es importante y que mueven también el sector de las telecomunicaciones. Esta es una gráfica bastante interesante la que les voy a mostrar ahorita porque muestra eso. A ver, yo lo pongo un poquito más chiquito. Sigue siendo muy grande. ¿La logran ver? Pues no necesito que la miren nítidamente, pero sí que por lo menos enseguida hagan una referencia a lo que estoy haciendo. Si ven como un montón de letricas y puntitos. Ok. Ahora sí. Nada. Chicos, me avisen entonces cuando cargue. No, nada. No puede ser. Bueno, entonces, a ver, esa gráfica lo que nos muestra en el eje horizontal está el crecimiento por países del tráfico y en el eje vertical está el decrecimiento del precio. Sí, entonces esta empieza arriba en 0 y va a terminar abajo en 40%. Pues es cuánto ha bajado más o menos en porcentaje en los últimos 3 años, o sea, del 2007, 4 años, 2007, 2008, 2009 hasta el 2010. Listo. Y abajo se varía entre 0 y 120. ¿Qué pasa? Que hay ciudades, por ejemplo, como Singapur, que es ese puntico que está aquí llegando, que es el más bajito que hay, donde hemos crecido o ha crecido el porcentaje de uso, ¿cierto? Y ha disminuido casi en un 30% el precio del tráfico, ¿cierto? O sea, se cobra más baratos. En general, donde hay como más, que es como por acá en el centro, el aumento ha sido del 60%, ¿cierto? Y ha bajado un 20%. Eso es bastante benéfico para nosotros y porque trabajamos en la parte de telecomunicaciones o queremos seguir trabajando. Porque la gente apetece este tipo de servicios, son servicios con mayor consumo de banda, de ancho de banda y con menor valor. Están bajando más o menos en promedio un 20%. ¿Alguna duda? Bueno, en la siguiente gráfica y última, espero que la vean. ¿Ya la vieron? No, esta es una gráfica con unas barritas. Sí, ya, no. Pero ustedes sí miran a ver si sí está apareciendo. Yo los veo como mirando para el piso. No, pues sí pregunté la cámara. Está el mismo cuadrito con los puntos y la raya.
Nada, chicos. No, nada. Ahora sí. Nada. Solo sube la pantalla. Es que ya no sé qué hacer, muchachos. Uf. Profe, que no se ve nada. No, yo les creo, muchachos. ¿Cómo la ve, profe? Ahí vea. Nada. Nada. Se ve una música y sube la pantalla. Vea, ¿cómo le ve, profe, de ahí? Ah, ahí sí me veo yo. Pero no le llamo. Ya. Ah, profe. Ah, chicos, bueno, yo les digo qué dice. Básicamente, pues no, era simplemente para que miraran cuál era como la ciudad donde es más costoso el megabits por mes y donde es más barato. Listo. Hay diferentes ciudades. Manila, que queda en India, creo. Manila, Sydney, Filipinas. en Filipinas. Entonces, Manila, Sydney, Sao Paulo, Mumbai, no sé dónde queda Mumbai, Hong Kong, Moscú, Londres y Nueva York. Listo, entonces en Manila el valor del megabits por mes está más o menos en $140, es bastante costoso. En cambio, en Sydney está por debajo de los 120. Bajó un poquito, pero no, pero sigue siendo costoso. En lugares como, por ejemplo, Moscú, Londres y Nueva York, el valor está más o menos por unos $10 mensuales, ¿sí? Sao Paulo está a 45, $50 mensuales y Hong Kong está por los lados de $30 mensuales, ¿sí? Miren más o menos cuánto pagan ustedes por internet al mes. Si eso es más o menos equivalente a 1 mega y tratan como de hacer su estimativo de qué tanto pagamos nosotros o pagamos menos. Creo que la mensualidad bueno, no sé, un triple play puede estar más o menos en cuánto, en 100.000 pesos, más o menos. O sea que estamos por alrededor de $50 mensuales, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Más o menos. No les entiendo, chicos. Sí, profe. No, pero muy costoso. Sigue siendo muy costoso, pero estamos como por el lado de Sao Paulo y China. Mire que son países que realmente son muy parecidos a nosotros. Ahí sí me pareció algo por ver. Sin embargo, el objetivo sería llegar a tener un precio como el que tienen en Londres o en Nueva York de $10 mensuales. Eso sería interesante, ¿cierto? Bueno, chicos, ¿alguna duda? Vamos a ver. Sí, sí. No. De todas maneras, creo que me mandaron la diapositiva. Pues chicos, entonces se las mando por internet. Lo que pasa es que el documento está en inglés, pero yo sé que ustedes le van a sacar al ratico para leérselo.
Listo. Por Alejandro Staguín. Me parece perfecto. That's perfect. Bueno, nos vemos entonces dentro de 8 días. No olviden participar en el foro. Dentro de 8 días vamos a estar entonces con 2 ingenieros de telecomunicaciones acá para que ustedes les puedan preguntar y dentro de 15 días sería el final. ¿Listo? Listo. Bueno, chicos. ¿Cómo lo fue en el parcial? Apenas me los entregaron hoy. Entonces voy a tratar de calificarlos este fin de semana y les estoy contando. ¿Listo? El parcial final consta como De aquí para allá, pues ese tema hacia allá. No, vamos a mirar toda la parte de telecomunicaciones, o sea, es muy parecido al segundo parcial, pero incluye esta parte. ¿Listo? No, lo primero no. No, lo primero no, pero es desde toda la parte de telecomunicaciones, incluyendo el wiki de la historia. ¿Sí?